Amados hermanos, amigos que en este momento se enlazan a través de esta plataforma digital con Enlace Iglesia de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios importantes en la cual estaremos desarrollando lo que compete a los 10 mandamientos. Encontramos en los 10 mandamientos la ley fundamental de Dios para su pueblo Israel. Y en el desarrollo de estos temas, con la ayuda de Dios, esperamos ir desarrollando una serie de estudios que nos van a preparar de manera especial como pueblo de Dios para enfrentar los diferentes desafíos que como iglesia tenemos en la época presente. Hermanos y amigos, es un gusto poder estar con ustedes a través de esta plataforma y poder compartir con ustedes un mensaje de poder, un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición de la palabra de Dios. Por favor, no se desconecte, siga con esta señal y prepare su Biblia, prepare su material de estudio, su libreta de apuntes, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. A eso es lo que Dios nos envía, a que hablemos de sus verdades eternas. Esperamos que la palabra de Dios en esta noche haya cabida en cada uno de los corazones de aquellos que estamos anhelando la vida eterna. Vivimos en un tiempo de crisis donde la humanidad se encuentra en una incertidumbre severa. El pueblo de Dios tiene que levantar bandera, tiene que proclamar ese señorío de Cristo en las almas redimidas por su sangre preciosa. Vamos a meditar en un texto que tiene que ver con un aspecto que, aunque nosotros no nos demos cuenta, está presente y ha estado presente desde la creación, y se llama idolatría. ¿Qué es la idolatría? Vamos a hablar de eso. Para iniciar, leeremos lo que dice Éxodo capítulo 20 y leeré del verso 1 al 3, que dice de la manera siguiente: Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga lo que dice la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que encontramos en este capítulo 20 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tan corto este pasaje que posiblemente para algunos de nosotros no tenga mayor trascendencia, pero lo que esto implica en la vida del pueblo de Dios es de vida o muerte, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su honor, su gloria con nadie. Así lo dice el profeta Isaías. Ahora, antes de entrar en materia, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este mensaje que vamos a desarrollar bajo la guianza del Espíritu Santo, y que Él nos dé la oportunidad de poder desarrollar este tema con la autoridad y la unción de su Santo Espíritu, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Vamos a orar, hermanos, con toda reverencia en este momento. Padre y buen Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Reconocemos, Dios eterno,
que delante de ti todas las cosas están descubiertas y no hay nada oculto que pueda, Señor, delante de tus santos ojos estar oculto. Hoy en esta hora buscamos su presencia, buscamos, Padre, la dirección de su Espíritu Santo para que nos dirija de principio a fin en el estudio de su palabra. Por favor, nuestro Dios, ordena nuestros pensamientos. Señor, toca el corazón de aquellos que nos están viendo, que nos están oyendo a través de esta plataforma. Que el poder de tu Espíritu Santo llegue en esta hora con poder y gloria a tocar, Señor, esas mentes y corazones que están atribuladas, que están confundidas, que están sufriendo, Padre. En esta hora, Señor, que tu poder glorioso se manifieste y que esta palabra no vuelva vacía, sino usted la haga prosperar en los corazones de aquellos que la reciban. Padre amoroso, todo se lo pedimos bajo el perdón de nuestras culpas, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a desarrollar este tema que tiene que ver con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Para muchos, la idolatría la vemos o la relacionamos con la antigüedad, allá en el Antiguo Testamento, cuando aquellos pueblos paganos erigían estatuas y se arrodillaban ante ellas y les adoraban. Pero déjeme decirle cuál es la definición de la palabra idolatría. La definición de la palabra idolatría está formada por dos vocablos griegos. El primero se denomina eidolón, que quiere decir ídolo. Y la segunda, latria, que quiere decir adoración. Entonces la idolatría, por tanto, es la adoración a los ídolos. Esa es la palabra idolatría, la adoración a los ídolos. ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Alguien va a decir, pero nosotros no adoramos ídolos. Nosotros no tenemos imágenes. Un momento. La idolatría tiene diferentes facetas y ha venido evolucionando con los tiempos. Cuando Dios, hermanos, encomienda a su pueblo Israel, cuando le da los 10 mandamientos, y el primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que este primer mandamiento toca, hermanos, lo más íntimo de todo ser humano, que tiene que ver con su espiritualidad, con la creencia de un ser superior. El hombre a través de las edades ha creado diferentes deidades y les ha servido pleitesía. Ahí tenemos, por ejemplo, los griegos. Los griegos tenían lo que se llamó el Partenón, donde estaban el Partenón lleno de ídolos. Ahí tenemos Poseidón, que era el dios del mar. Ahí tenemos Venus, que era dios del amor. Tenemos una serie de deidades paganas que los hombres habían inventado dentro de su, hermanos, cosmovisión del mundo. Y en esa forma la idolatría se manifestaba a través de sacrificios que los hombres le rendían a esos ídolos o a esas deidades paganas. Pero también tenemos en la antigua Canaán, allá encontramos una serie de deidades en las cuales los hombres se contaminaban. Moloc, Baal y así sucesivamente. Cuando Dios le ordena a su pueblo Israel y le da los 10 mandamientos, le establece, hermanos, categóricamente una prohibición. Y esa prohibición tenía que ver con la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra que establece esa prohibición tenía que ver, hermanos, con la inclinación natural del hombre
a adorar aquellas deidades que para ellos representaban el poder de la naturaleza. Ahora bien, pensemos lo que hoy está pasando en este tiempo. El concepto teológico de idolatría. Se lo voy a describir para que tengamos una idea de lo que significa la idolatría. El concepto teológico, desde ese punto de vista, la idolatría es todo lo que en nuestro corazón le quita la primacía a Dios. Fíjese bien, el concepto teológico es todo lo que le quita la primacía a Dios. Es decir, cuando el hombre se inclina a adorar a una deidad que no es Dios, le está quitando a Dios la supremacía, le está quitando a Dios el honor, le está quitando a Dios el lugar que Él se merece dentro de su creación y se la está dando a una criatura de que Dios hizo. Fíjese usted, en el antiguo Egipto, los egipcios tenían una infinidad de deidades. Y una de las deidades que tenían parece increíble, hermanos, pero los egipcios adoraban hasta las cucarachas, adoraban hasta las moscas, adoraban, hermanos, una serie de animales y reptiles que verdaderamente hoy a nosotros nos parecería grotesco pensar en cómo esa forma de adoración se propagó tanto en esas naciones. Sin embargo, es una realidad. Por eso, hermanos, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y envía las plagas, cada plaga, hermanos, tenía que ver con una deidad. Ahí tenemos la deidad, hermanos, cuando Dios manda la plaga de las moscas. Fíjese usted. Y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que dentro del concepto teológico, la idolatría es toda supremacía que se le quita a Dios para dársela a un ser inferior. Entonces, esa es la gravedad, hermano. Esa es la gravedad de la idolatría. Porque la idolatría no es simplemente aquel acto en el cual el hombre se inclina a una estatua, el hombre se inclina a una forma, diríamos nosotros, física, en donde él está creyendo que ese es Dios. No. Pensemos lo que está detrás de ese muñeco. Pensemos lo que está detrás de esa imagen. Pensemos lo que está detrás de lo que representa esa adoración. Definitivamente, esa adoración no está dirigida al verdadero Dios, sino que está dirigida al príncipe de las tinieblas, al Dios de este siglo. Y como dice la palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Ahora, les voy a leer algo que tiene que ver con la idolatría. Dice que la idolatría es obra de la carne. Sí, al relacionar las obras de la carne, Pablo la pone a la idolatría en el nivel de la obra de la carne, según Gálatas 5:20. La idolatría está comparada con las obras de la carne, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los adulterios, las orgías, todo eso está categorizado como obra de la carne. Y también la idolatría entra dentro de esa categoría. Fíjese usted qué tremendo. Dice que la idolatría es una afrenta a Dios. ¿Por qué es una afrenta a Dios? Mire, es algo grotesco, es algo horrendo delante de Dios, es una abominación delante de Dios que el hombre creado a imagen de Dios esté rindiendo pleitesía a un muñeco de palo, esté rindiendo pleitesía a una imagen que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Entonces, la idolatría, por consiguiente, sí, es un pecado grosero, dice, y afrentoso al único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque primeramente le roba la gloria y la consagra a las obras que nada son. Hermanos, esto de la idolatría es bien delicado.
Por eso es de que Dios recomienda a su pueblo tener mucho cuidado. Y ya vamos a ver más adelante las maneras modernas en las que la idolatría está presente hoy. Hoy tal vez nos vamos a sorprender la sutileza en la cual Satanás, hermanos, se está moviendo en el mundo moderno. Vamos a ver algo que tiene que ver con este tema y lo dice allá Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 6. Acompáñeme, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a encontrar ahí las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da respecto a este tema. Dice así. Dice el capítulo 6, Segunda de Corintios, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión dice la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia dice Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjese, ¿qué acuerdo hay entre usted y yo que somos templo y morada del Espíritu Santo con los ídolos? Si Pablo dice claramente que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Hermanos, es algo terrible que hoy el pueblo de Dios esté comprometido en una forma sutil con la idolatría moderna. Es algo delicado que tiene que ver con usted y conmigo muchas veces. Y esto Pablo lo está diciendo acá. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acuérdese que usted y yo somos el templo de Dios. Porque vosotros, decía Pablo, sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sí, por lo cual dice: salid de en medio de ellos. Dice: y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, realmente usted se ha puesto a pensar de qué manera podemos nosotros, los hijos de Dios, caer en el pecado de la idolatría sin darnos cuenta. Bueno, voy a hacer un poquito de historia con relación al Antiguo Testamento. Dice que cómo se manifestaba la idolatría en el Antiguo Testamento. Aún antes de que se promulgaran los 10 mandamientos, dice, el pueblo de Dios ya se hallaba más que consciente acerca del pecado y de la desgracia que es la idolatría. 4 siglos antes, cuando se promulgó el Decálogo, ordena el Señor Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese, aquí ya estamos viendo en el Decálogo el mandamiento de manera expresa, la prohibición de manera expresa. Dice más adelante: todos los profetas exhortaron a los israelitas a que se abstuvieran de la idolatría. ¿Qué decir de las advertencias de Isaías, de los clamores de Oseas, de los retos de Amós, y cuanto no sufrió Jeremías a fin de guiar, dice, de nuevo a su pueblo al Dios único y verdadero? Fue como consecuencia de la idolatría que Israel, dice, y Judá fueron expulsados de sus posesiones y sufrieron el amargo cautiverio. Hermanos, fue la idolatría la que llevó a Dios a castigar a su pueblo Israel. Fue la idolatría la cual el pueblo se desencadenó en una forma terrible para apartarse del Dios vivo. Vamos a ir, hermanos,
a Jeremías, acompáñeme al profeta Jeremías, en su capítulo 2, dice el profeta, y Jeremías capítulo 2, versículo 12, dice, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a Israel? El profeta Jeremías aquí está denunciando que había hecho dos males. El primer mal que hizo Israel fue dejar al Dios verdadero. ¿Y por qué lo dejaron? Preguntémonos, hermanos, en esta hora, preguntémonos, ¿por qué Israel dejó al Dios verdadero? ¿Por qué Israel se fue, hermanos, o se prostituyó con la idolatría? Aquí dice el profeta, dos males ha hecho mi pueblo Israel. Primero, dejaron al Dios verdadero. ¿Qué significó la manera en la cual ellos dejaron al Dios verdadero? Hermanos, dejaron de servirle a Dios. Dejaron de adorar a Dios. Y lo segundo, dice que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Quiero decirles, en sentido figurado, la palabra cisternas tiene que ver con aquella manera grotesca en la cual Israel cayó en desobediencia y fue cautivo y llevado a la idolatría. ¿Qué significa cavar cisternas rotas? Eso está, hermanos, como cuando alguien está tomando agua fresca de un manantial, está tomando agua pura y luego deja de tomar esa agua pura, cristalina, transparente, para irse a acurrucar al charco de agua llovida, de agua sucia, y tomar de esa agua. Comparativamente, eso fue lo que hizo Israel. Israel dejó de adorar al Dios verdadero por irse a los ídolos, por irse a la idolatría. Hermanos, el pecado de Israel tuvo sus consecuencias, y las consecuencias fueron el castigo y el exilio de ellos en el extranjero. 70 años pasó Israel en Babilonia, motivo por la cual Dios, hermanos, castigó a esa nación. También encontramos nosotros, hermanos, lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Primera de Juan 5, 21. Vamos a ir a ver lo que Juan dice en la primera epístola. Si usted tiene Biblia, por favor ahí lea conmigo. Primera de Juan capítulo 5. Dice el apóstol Juan, versículo 21, dice, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verso 21, hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, ¿cuál es la idolatría moderna? ¿Cuál es la idolatría moderna? Tal vez hoy ya no encontremos por ahí a esas grotescas figuras de Moloch, de Balaán, del dios Mosca, etcétera, etcétera. Ni la infame Diana de los Efesios, que allá menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero como veremos, hermanos, hoy la idolatría moderna, además de su aspecto tradicional y grosero, es decir, la adoración de imágenes y de esculturas,
viene de forma astuta, furtiva y hasta subliminal, minando la resistencia del pueblo de Dios. Muchos son los creyentes que se dejan contaminar por los promotores de esos perversos e impíos sistemas idolátrico moderno, que en los medios de comunicación reciben los más insinuantes títulos: humanismo, la nueva era, la filosofía, la psicología, la parapsicología, la liberación de toda clase de pensamientos que conducen a la persona a una supuesta elevación espiritual, pero que muchas veces tienen que ver más con sublimaciones que vienen del poder del mal. ¿Cómo la idolatría puede estar afectando la vida suya y la vida mía hoy, mi estimado hermano y amigo? Tal vez este tema no despierte mucho interés en usted. Tal vez este tema no le genere mayor motivación. Pero déjeme decirle algo. La idolatría es un pecado de muerte. La idolatría es un pecado por el cual viene la ira de Dios sobre este mundo. Y qué lamentable cuando el pueblo de Dios se ha descuidado y ha permitido que ídolos pequeñitos ocupen muchas veces la atención y la supremacía que solo Dios se merece. Ahí tenemos muchas veces en la casa pequeños ídolos, hermanos, que están ahí de una forma sutil, de una forma disimulada, pero que están afectando la fidelidad suya y mía como pueblo de Dios. Hermanos, hay muchas maneras de descubrir cómo puede estar un ídolo robándonos la adoración al Dios verdadero. No es que nosotros, hermanos, de manera explícita, no es que usted diga, este es mi Dios, no, sino a través de la acción inconsciente, subliminal, que esos elementos llevan a la persona a descuidarse de su adoración, de su atención al verdadero Dios. Hermanos, cuando nosotros dejamos de orar por estar más atendiendo cuestiones que tienen que ver con la forma como me visto, cómo me calzo, con la ropa que me pongo, con la marca de la camisa, la marca del pantalón, la marca del zapato, la marca del reloj, la marca del teléfono celular. Hermanos, cuando estamos atendiendo más esas cosas que lo que Dios tiene o quiere de nosotros, le estamos quitando a Dios la supremacía en nuestra vida. Un hijo puede constituirse también en un ídolo para nosotros y robarnos la supremacía a Dios. Es peligroso eso. Tenemos que tener mucho cuidado. La televisión por cable, que trae muchos beneficios a veces porque nos comunica, estamos más informados de los acontecimientos del mundo. Sin embargo, hermanos, qué fácil es pasar 1, 2, 3 horas viendo el televisor, viendo el teléfono, y no sentimos la hora. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos orando a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios estudiando su palabra? Yo le pregunto a usted y me pregunto yo en esta hora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la oración? Hermanos, da pena, pero a veces 1 minuto, 2 minutos, quizás 5 minutos, y ya no hayamos que hablar, no hayamos que orar. No tenemos, hermanos, intimidad con Dios. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que nuestra relación de adoración con Dios no está bien. Porque cuando usted y yo, hermanos, pasamos orando a Dios, no solamente por aquellas cosas que necesitamos, no solamente para que el Señor sane nuestras enfermedades,
que el Señor nos dé la provisión del día en alimentos, que nos dé la provisión para lo que necesitamos diariamente, sino, hermanos, cuando también le presentamos a Dios, como dice Pablo en Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Y cuando digo culto racional, no solamente cuando vamos a la casa de oración a cantar y a oír palabras, sino en nuestra casa propia, cuando ahí estamos dedicándole a Dios atención, cuando estamos dándole a Dios ese tiempo que Él se merece. Hermanos, cuando ese tiempo que Dios se merece no se lo damos y se lo desviamos, hermanos, para otras cosas que al final no nos van a aprovechar, estamos cayendo, hermanos, en un vicio que se llama idolatría. Aunque a veces no lo reconozcamos, hermanos, es algo que está de una forma sutil en nuestras vidas diarias. Por eso, en esta hora, hermanos, deseo de todo corazón que estamos hablando de este tema, llevarlos, hermanos, a la reflexión profunda de cuánto usted y yo estamos cerca de Dios. ¿Por qué, hermanos, la iglesia está débil hoy? ¿Por qué en la iglesia tenemos tantos problemas hoy en esta época? ¿Por qué, hermanos, estamos peleando unos con otros? ¿Por qué nos estamos a veces, hermanos, aborreciendo unos con otros? ¿Por qué, hermanos, muchas veces dejamos de prestar esa colaboración y ese servicio a la obra del Señor para hacer cosas que no aprovechan? Hermanos, tiene que ver con este principio que estamos leyendo en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra dioses está con D minúscula. ¿Por qué? Porque se refiere, hermanos, a deidades o a objetos que no son ni tienen que ver con Dios, con el verdadero Dios. Hermanos, hoy lamentablemente nos sentimos muchas veces desenfocados. Nos sentimos hoy, hermanos, muchas veces como abandonados. Nos sentimos muchas veces sin la fuerza, sin el empuje que una vez tuvimos, hermanos, como pueblo de Dios. Hoy, hermanos, nos sentimos como amarrados, como maniatados, sin fuerzas para poder combatir el pecado. Nos sentimos muchas veces, hermanos, sin la fortaleza para reprender el poder de las tinieblas que están, hermanos, operando de manera terrible hoy en este momento. Hermanos, como mensajeros de la palabra, nos sentimos muchas veces apenados y hasta avergonzados cuando oramos, hermanos, y no tenemos respuesta a esas oraciones. Necesitamos, hermanos, acercarnos más a Dios, como decía el profeta. Necesitamos seguir, hermanos, acercándonos más a Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermanos, está ganando terreno. La idolatría está ganando terreno hoy en este tiempo moderno de una manera espantosa. Y por eso, hermanos, el hombre se ha apartado del verdadero camino. A pesar, hermanos y amigos, de que tenemos el Evangelio, tenemos la promesa de la redención y de la vida eterna, el enemigo se ha encargado de ir confundiendo a la gente, de tal manera que hoy la gente no hace distinción entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. No hay diferencia. Se ha perdido, hermanos, esa santidad que debe de caracterizar a los verdaderos hijos de Dios. Muchas veces nos vemos frustrados por la manera en la que el pueblo de Dios, hermanos, vive. Pero es tiempo, como decía el profeta, de levantarse y de mirar hacia adelante con nueva fe, con nueva esperanza, porque Dios tiene un pueblo que ha redimido, que ha comprado con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Y no podemos, hermanos, dejar a un lado esas promesas,
No podemos, hermanos, descuidarnos del mandamiento que Dios nos dejó para atender cosas que a veces no aprovechan, hermanos. No estoy diciendo que usted se va a descuidar de su trabajo. No me vaya a malentender. No estoy hablando de que usted va a dejar de ir a su trabajo, a su negocio, que no va a estar al cuidado de sus hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra adoración a Dios y nos volvemos, hermanos, en esclavos de cosas o de objetos que no tienen vida. A eso me refiero. No al hecho, hermanos, en que usted no tenga que cumplir sus deberes como ciudadano, como padre, como madre o como hijo. La palabra de Dios nos manda a que cada uno trabaje y gane, hermanos, para su sustento diario. Pero eso no significa tampoco que dejemos de lado, hermanos, las responsabilidades espirituales para con Dios. No significa que usted y yo vamos a descuidar la oración. No significa que vamos a dejar de estudiar la palabra del Señor, como muchas veces sucede. Hermanos, es penoso, pero muchas veces pasa una semana, pasa la siguiente semana, y a veces, hermanos, nuestra relación con Dios no se fortalece. No leemos su palabra. Y eso nos roba a nosotros, hermanos, la bendición de lo que Pablo está diciendo, que el Señor nos va a recibir, que nos apartemos, hermanos, de las cosas que nos perjudican, que nos hacen daño. Pablo decía, apártense de lo inmundo, apártense de todo lo que tiene que ver con la idolatría, apártense y conságrense a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada, ponemos nuestro corazón en aquellas cosas terrenales y dejamos a Dios en un segundo plano, ahí, hermanos, estamos cayendo o quebrantando ese primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos nuestros ojos al objeto, ¿sí?, olvidando lo que es el verdadero Dios que se merece de parte de nosotros toda pleitesía, toda adoración, hermanos, descuidamos entonces ese mandamiento. Hoy, hermanos, estamos reflexionando sobre algo que compete a usted y a mí como pueblo de Dios. Quiero llevarlos a lo que dice el profeta Samuel, capítulo 15. Vamos a ver este texto allá en el libro del profeta Samuel, capítulo 15. Vamos a ver lo que Samuel dice respecto a esto. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y mire lo que le dice Samuel, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El pecado de idolatría se asocia con la obstinación del corazón. ¿Y qué es la obstinación? Es la dureza del pensamiento y del corazón del hombre para no obedecer a Dios. Y Samuel compara la obstinación con el pecado de ídolos y de idolatría. Qué terrible, hermanos, cuando alguien pueda decir, pero si yo no adoro ídolos.
pero es un gran desobediente. Es un duro de corazón. Entonces el pecado, hermanos, se aparea igual al de la idolatría. Aunque él no esté adorando un ídolo, pero su desobediencia y su dureza de corazón lo convierte en un idólatra. Porque aquí el profeta Samuel así lo dice. Porque como pecado de adivinación, dice, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermanos, cuando yo me vuelvo insensible y duro de corazón, me convierto en una forma paralela también en un idólatra. ¿Por qué en un idólatra? Porque yo me estoy ensalzando, me estoy dando a mí mismo el honor, la pleitesía y en esa manera desplazo al verdadero Dios de mi corazón, apartando de mi corazón el temor y la reverencia a su palabra, para caer en desobediencia, hermanos, en semejante pecado. Amados hermanos y amigos, quisiera que esta hora usted no tome a mal mis palabras, no tome a mal lo que su siervo está reflexionando sobre este tema, porque esto en primer lugar es para mí como predicador y también para usted como oyente y como persona que está viendo este mensaje. Porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios de todas nuestras acciones. Por eso dijo nuestro Señor que todo lo que hablaren los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, tenemos que valorar lo que la palabra nos enseña respecto al pecado de idolatría. Por eso Juan, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque hay muchas maneras en las cuales el Hijo de Dios puede caer en el pecado de idolatría sin darse cuenta. Reconozco, hermanos, que hay cosas en las cuales uno puede estar pecando de idólatra sin darse cuenta, sin estar consciente de ese pecado, sin estar consciente de que lo estamos cometiendo. Hermanos, sin darnos cuenta, podemos estar desagradando a Dios y quebrantando ese primer mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso es importante que no descuidemos nuestra conexión con Dios, que no descuidemos nuestra adoración con Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con la idolatría moderna. El enemigo, Satanás, está usando todos los medios de una forma sutil, como se dice, para engañar al pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios, sin darse cuenta, sin estar consciente de eso, esté cometiendo el pecado de idolatría. Por lo tanto, hermanos, en esta hora les invito a que juntos nos despojemos de aquellos ídolos chiquitos, invisibles, sutiles, que puedan estar, hermanos, robándonos a nosotros ese tiempo que solo a Dios le debemos y a Él le debemos y le merece a Él toda honra y toda gloria de sus hijos. Busquemos, hermanos, en nuestra casa, busquemos en nuestra vida, busquemos, hermanos, en lo más profundo de nuestro ser, esas cosas que nos hacen daño, esas cosas que nos alejan de Dios y que no nos permiten, hermanos, poder prosperar en el camino de bendición, en el camino de progreso espiritual como hijos de Dios. En una ocasión, Jacobo, cuando iba de regreso a su tierra, había pasado 20 años con Labán, había servido a su suegro durante 20 años y regresaba, hermanos, a su tierra. Le dijo Jacobo a sus mujeres, a sus hijos, que quitaran los ídolos que tenían ellos, porque ellos venían, hermanos, de una tierra pagana,
donde la idolatría era algo normal en esos pueblos. Y venía, hermano Jacob, al encuentro de su hermano Esaú. Y Jacob, hermano, entra en un proceso de conversión, en un proceso de cambio en esa noche, cuando se encuentra con el ángel de Dios y pelea con el ángel de Dios. Jacob se transformó en lo que hoy se conoce como Israel, porque ahí le cambió el nombre y le dijo el ángel a Jacob: ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, porque Jacob quiere decir usurpador, sino que te llamarás Israel, porque has peleado y has vencido con Dios. Hermanos, Jacobo instó a sus hijos a que dejaran los ídolos que tenían, los diosesíos paganos. Ahora Dios también nos exhorta a nosotros a través de su palabra que hagamos a un lado aquellos pequeños diosesillos, aquellos diosesillos que están ahí disfrazados muchas veces que no nos damos cuenta. ¿Cómo poder identificar un diosesillo? Es cuando éste nos atrae, nos distrae, nos roba la atención y nos quita la bendición de estar más unidos a Dios. Tengamos cuidado con eso para que el enemigo, hermanos, no nos engañe. Y recordar las palabras del apóstol Pablo allá en 2 Corintios 6, que dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Hermanos, no hay ninguna comunión entre estos dos extremos. ¿Por qué? Porque el uno representa las tinieblas y el otro representa la luz. Nosotros representamos la luz, y como la luz tenemos que brillar en un mundo de tinieblas. ¿Y cómo vamos a brillar, hermanos? Dando ese testimonio de poder, dando ese testimonio de verdad y del poder del Evangelio. No podemos, hermanos, seguir amoldándonos a un mundo en el cual nos condiciona, un mundo en el cual nos tiene oprimidos, esperando que hagamos lo que el mundo hace. Usted y yo ya no somos del mundo, así lo dijo el Señor. Viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Que no se le olvide esto, mi amado hermano y amigo, mi amada hermana. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un mundo lleno de idolatría y de paganismo, pero nosotros ya no pertenecemos a ese mundo. Por eso Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos trasladó de las tinieblas al reino admirable de su Hijo amado. Ahí estamos ahora nosotros. Estamos, hermanos, en una posición de privilegio delante de Dios. Ese lugar que Dios le ha dado a usted a través de Cristo, hermanos, ese lugar no lo vaya a ceder por ningún motivo. Pero el enemigo quiere sacarlo de ahí. Quiere desubicarlo. Quiere quitarle o robarle la bendición que Dios le ha dado a través de Cristo, su Hijo amado. O Él nos ha dado. Hermanos, aún sin darnos cuenta, la idolatría pueda estar operando aún dentro del pueblo de Dios. Y es peligroso eso. Por eso debemos de estar alertas siempre. Pensar en aquellas cosas que nos puedan estar afectando y sin darnos cuenta, robándonos la bendición de Dios. ¿Por qué a veces nos preguntamos, hermanos, por qué Dios no responde muchas veces a su pueblo? Y no es que Dios no responda, ¿cómo no? Dios responde. Dios, hermanos, bendice a su pueblo, siempre lo va a bendecir y lo va a sacar adelante. Eso no le quepa la duda. Pero hay momentos en que Dios retiene las bendiciones. Dios, hermanos, limita las bendiciones. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que esas bendiciones fluyan con más poder en la vida del creyente. Y eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Dioses ajenos que puedan estar estorbándonos en nuestra relación y comunión con Dios. Hermanos y amigos,
Que la palabra que hoy hemos reflexionado nos ayude a seguir adelante cada día, mejorando nuestra relación con Dios. Muchas gracias por haber estado en sintonía de este programa. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de ustedes, mis amados, y el Señor nos permita, estaremos en otra oportunidad a través de este enlace. Paz a todos y que Dios bendiga su palabra. Amén.